Muy buenas, chicas. Apuesto a que a la mayoría de vosotras os encanta viajar, porque viajar es desconectar, es disfrutar, es descubrir otros lugares, descansar, es dedicarte ese momento para ti. Así que apuesto a que te encanta, como a mí también, que me apasiona. Pero yo te pregunto, ¿has hecho alguna vez un viaje en solitario y precisamente para conectar? ¿Para conectar contigo? Bueno, déjame en los comentarios si lo has hecho o si se te ha pasado por la cabeza el hacerlo. Y te diré una cosa, que ese viaje que has hecho o que pudieses hacer, ese viaje de conexión, va a ser la mejor experiencia que hayas tenido jamás. Pero lo que es peor es que hay muchas que aún no se atreven a hacerlo. Mi nombre es Isabel, soy coach de reinvención personal y ayudo a mujeres a recuperar su confianza y seguridad para que se atrevan a dar ese paso que tanto están deseando y aún no se han atrevido a hacer. Y es que muchas veces lo que nos frena de hacer ese viaje, quizás podemos decir que es el miedo a viajar sola, el no tener con quién estar, pero para muchas personas, aunque a veces igual cueste verlo, lo que da miedo realmente de hacer ese viaje en solitario es precisamente encontrarte contigo. Porque cuando estás sola, tu única ocupación eres tú. Y el encontrarte, el mirarte así como en perspectiva, desde fuera, ¿no? Y a veces, quizás cuando nos detenemos y miramos, pues igual lo que vemos no es precisamente lo que nos gustaría ver, porque quizás no estás viviendo esa vida que deseabas, esa vida con la que habías fantaseado hace años o cuando eras pequeña, y no es la película que te gustaría vivir. Y eso es lo que realmente a veces asusta. Por eso andamos siempre, ¿no?, tan deprisa, metidos en esa rueda de hámster, ¿no?, de la que no nos gusta, pero tampoco una sabe a veces cómo salir, y como estás ahí constantemente en ese movimiento, no te da tiempo a parar, y así lo bueno, ¿no?, por decirlo entre comillas, es que tampoco ves, no te da tiempo a pensar en la realidad en la que estás viviendo en ese momento. Pero yo no vengo aquí para meterte miedo, ni muchísimo menos, sino que vengo precisamente a animarte a que hagas ese viaje en solitario, porque te vas a traer grandes aprendizajes de ahí. Y una cosa que te vas a encontrar es precisamente ese silencio, ese que a veces tanto nos asusta, pero que también te va a dar tiempo para pensar. Y como decía uno de mis mentores, de los silencios llegan las mejores respuestas. Yo recuerdo cuando estaba en esa fase, ¿no?, también que me sentía perdida, que no sabía qué hacer y lloraba buscando que me pusiesen ese minutito de mi película dentro de unos años para ver si habría encontrado algo que me apasionase, algo que me gustase. Y recuerdo que cuando estaba en ese momento, este mentor me dijo: Isabel, el día que dejes de preocuparte, te llegarán las respuestas. Y así es. Y hay que dar ese espacio, hay que dar esos tiempos y ese silencio para reflexionar y para dejar que fluyan las soluciones. Y otra cosa que te va a dar el viajar en solitario va a ser la libertad. Para mí eso, la verdad, es que es algo que valoro tantísimo, porque ahí tú vas a tener la libertad de hacer y deshacer a tu antojo. Ya no solo de elegir el destino, que también, pero el poder levantarte cuando quieras, comer cuando tengas hambre, el no tener que depender de nadie ni de nada, ni tener que pedir opinión, sino que vas a ser tú misma la que decidas. Y la verdad es que una vez que descubras eso, te va a costar soltarlo. Y yo te voy a contar también mi experiencia del que fue mi primer viaje así, sin ticket de vuelta, y lo hice precisamente por eso, porque necesitaba conectar conmigo. Como te comentaba, estaba también en esa fase de querer
aspirar a algo más. Yo buscaba algo y no sabía qué era, pero también me di cuenta que estando en mi rutina, ¿no? En esa rueda donde iba a trabajar, la casa, la comida, bla, 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 todo eso que tenemos, ¿no? No me daba tiempo a parar y a pensar en mí. Y fue así como decidí en ese momento dejar mi trabajo, comprarme un ticket de ida a Tailandia y comenzar un viaje de aventura que no sabía ni cuánto tiempo iba a durar, no sabía, tengo aquí la música a tope, espero que se me escuche, voy a hablar más alto. Pero como os decía, me compré ese ticket sin saber lo que iba a durar mi viaje, sin saber cómo, nada, no planeé nada. Confié en la vida, en dejarme llevar y en vivir ese momento. Y fueron casi 5 meses donde fue el mayor aprendizaje que haya tenido. Y de ahí he sacado lecciones que me están sirviendo, lecciones de vida, que me sirven a día de hoy, porque una de las cosas que más aprendí de ese viaje fue a improvisar, a moverme sobre la marcha, a soltar el control, ¿no? A tener todo organizado, porque yo nunca había viajado así. Siempre había hecho, pues sí, viajes con un ticket de ida y de vuelta, llevas más o menos un planning, pero aquí fue totalmente dejarme llevar. Y esas lecciones me sirvieron también para que después, a posteriori, tuviese también esa inmediatez, me supiese mover sobre la marcha y me sirvieron para que cuando he estado en trabajos donde no me sentía bien, donde ya veía que esa fase se había terminado, el poder dejarlos sin miedo, con decisión e ir a aspirar a algo mejor. Por eso es tan importante y por eso te animo a que te des esa oportunidad de hacer ese viaje en solitario. Y no te digo que ni dejes tu trabajo, no te tienes por qué ir 5 meses como me hice yo a Tailandia o donde sea, sino que a veces basta con irte un fin de semana tú sola, aunque sea a 30 kilómetros de tu casa, no hace falta que te vayas más lejos, sino que lo importante es que vayas a conectar contigo, que lleves un propósito, porque realmente, ¿qué es lo que te está impidiendo hacer ese viaje? ¿Es el dinero o es el miedo de encontrarte contigo? Yo te lo dejo ahí para que lo estudies, para que reflexiones y te diría que muchas veces todos esos miedos que nos pasan por la cabeza nunca ocurren. Y te das cuenta que si decides hacerlo y decides darte la oportunidad de conectar contigo, de reflexionar, vas a encontrar respuestas que antes quizás ni te habían aparecido por la mente. Y bueno, pues yo te animo a que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta de cómo hacer ese viaje o cómo recuperar esa confianza en ti para poder dar ese paso, siéntete libre de dejármela en los comentarios o contacta directamente conmigo a través de cualquiera de los links que te comparto aquí en la descripción del vídeo, que estaré encantada de escucharte y de ayudarte a que des ese paso que tan significativo, apuesto, va a ser para ti como también lo fue para mí. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si tienes alguna amiga, alguien que conozcas que también le gustaría dar ese paso de viajar sola, de conectar con ella misma y que aún no se ha atrevido, siéntete libre de compartirle este vídeo por si le puede servir de inspiración. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando las notificaciones de los próximos vídeos. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!